Buenas tardes, mi nombre es José Luis y soy un alcohólico. Antes que nada agradecerles la oportunidad que me dan de participar con ustedes el capítulo 5, cómo trabaja. Y bueno, pues antes que nada nuevamente agradecerles por la invitación. Y sobre el tema es de cómo trabaja. Es importante darnos cuenta de la importancia de nuestro programa de recuperación, porque esta es la base en la cual tenemos que empezar a trabajar para poder vencer la enfermedad que para nosotros como alcohólicos, para ustedes como comedores, el problema que nosotros tenemos como alcohólicos es incurable. Y empezamos a darnos cuenta a través de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos primero, que en este capítulo nos empieza a mencionar que las cosas las tenemos que hacer de una manera correcta, sobre un trabajo bien hecho, bien analizado. Por eso es importante darnos cuenta que los puntos de vista no existen en Alcohólicos Anónimos. Para nosotros tenemos que seguir un programa de recuperación, tomando en cuenta que antes de llegar a este capítulo tuvimos que darnos cuenta que somos personas impotentes. El primer paso nos menciona que tenemos que admitir que somos impotentes, no tenemos el poder. El segundo paso nos indica que no tenemos un sano juicio. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, no es muy en lo cual nos podamos apoyar mucho para poder salir avantes ante este problema. Entonces, el programa de Alcohólicos Anónimos ha encontrado una solución para el alcoholismo y dice el capítulo: rara vez vemos fracasar a una persona que siga concienzudamente nuestro camino. Y se refiere a las personas que iniciaron nuestro programa, como el señor Bill W. y las primeras 100 que se recuperaron de esta enfermedad y nos dejaron por escrito nuestro programa tal como es. Entonces dice que solamente no se van a recuperar los que no puedan o los que no quieran entregarse de lleno a este programa, y menciona aparte, dice que a un sencillo programa. Aquí la importancia que tenemos, que la sencillez está en seguir las indicaciones como son. Entonces, el alcoholismo es una enfermedad. Mucha gente piensa que es un vicio, mucha gente piensa que es cuestiones de la niñez, cuestiones de muchas cosas que de alguna manera no vienen en nuestro programa de recuperación. Hemos tenido la fortuna de estar en algunos grupos y muchas personas mencionan que es una enfermedad trifásica. Si nosotros abrimos nuestro libro desde las primeras páginas, nos dice que nuestra enfermedad es de mente y cuerpo. Lo que respecta al cuerpo, tenemos una alergia al alcohol, que una vez que nuestro cuerpo hace contacto con el alcohol, se desata una alergia que no nos va a permitir parar y vamos a seguir consumiendo. Y la otra parte es la parte mental, que en el tercer capítulo nos menciona que la obsesión es una idea, la cual muchos de nosotros los alcohólicos tratamos de llevar esa idea hasta las gradas de la locura y de la muerte. Dice que queremos controlar nuestra manera de beber. Esto es imposible por nuestro estado físico, es imposible, no va a poder ser posible. Entonces, nosotros estamos condenados como alcohólicos porque no tenemos cura, y la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos es una experiencia espiritual, capítulo 4. El doctor Silver, en los primeros en los inicios de nuestro libro, nos menciona que la solución está en un cambio psíquico. Y al final de nuestro libro de Alcohólicos Anónimos, la experiencia espiritual nos dice que es un reajuste de la personalidad. Estas tres cosas son exactamente lo mismo. Cambio psíquico, experiencia espiritual o reajuste de la personalidad son exactamente lo mismo. Entonces, empezar a entrar en detalle acerca de nuestro programa de recuperación, pues tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a ver nuestro problema tal como es, una enfermedad por la cual solamente va a ser vencida a través de una experiencia espiritual. Entonces, aquí ya dejamos de que de alguna manera hemos tenido algún tiempo estar dentro de Alcohólicos Anónimos y pensábamos que el éxito era dejar de consumir. Me he dado cuenta mucho tiempo que hay personas que dejan de consumir pero siguen todavía sufriendo.
vuelven las recaídas, periódicamente nada más dejan de consumir, pero están en un estado de neurosis como nos lo indica en la opinión del médico. Dice que nosotros los alcohólicos bebemos porque nos gusta el efecto que produce el alcohol. Cuando nosotros dejamos de consumir, pasamos a un estado de neurosis. Y lo único que quita ese estado de neurosis es beber más alcohol. Pero como nuestra condición física nos va a llevar a seguir bebiendo sin poder parar, esto nos va a llevar a la muerte o a la locura. Entonces la única solución que tenemos nosotros en la parte física es la abstinencia total. No podemos beber un trago. Y para eso está el grupo. El grupo nos hace la oportunidad día a día. Hay otra parte donde menciona nuestra literatura que trabajando con otras personas salvamos el día. Pero nada más es salvar el día. Es día a día dejar de consumir. Lo que Alcohólicos Anónimos pretende es que se realice en nosotros una experiencia espiritual, un desarrollo espiritual, que es lo que va a vencer la enfermedad del alcoholismo. Entonces, empezamos a tener que mencionar esta parte donde muchos de nosotros hemos buscado caminos fáciles, caminos cómodos. Un camino fácil y un camino cómodo, para poner como ejemplo, es asistir al grupo nada más, pasar a la tribuna, platicar con otras personas. Ese es un camino cómodo. Nosotros tenemos que practicar nuestro programa de recuperación para que se pueda efectuar un desarrollo espiritual, una experiencia espiritual. Dice nuestro primer paso: ¿por qué tanta insistencia en que el alcohólico anónimo necesite tocar fondo? Y tocar fondo no es llegar sin familia. Tocar fondo no es perder un miembro de nuestro cuerpo. Tocar fondo es darnos cuenta que no podemos beber un trago por nuestra condición física. Que cada que bebemos alcohol, cada que tomamos alguna droga, nuestro organismo nos va a seguir consumiendo sin poder parar. Eso es tocar fondo. No puedo, necesito ayuda. Entonces mucha gente piensa que tocar fondo, empiezan en los grupos a platicar cosas, historias tristes, dramáticas, exageradas, y los nuevos dicen: a mí no me ha pasado eso y ni me va a pasar, gracias por la información, y ahí se ven. Entonces, pues ellos no van a poder tocar fondo. Esa no es la manera de tocar fondo. ¿Por qué tanta insistencia, dice nuestro programa, en que la persona toque primero fondo? Porque si no, no se va a interesar realmente en practicar los pasos restantes, a menos de que toque su fondo. Dice nuestro programa: a menos que tenga que hacerlo para salvar su vida. ¿Quién de nosotros considera realmente que estamos en una situación crítica, que estamos en una situación difícil, que realmente estamos en un problema? No solamente que nos afecta a nosotros, sino que afecta a otras personas. En el caso del alcoholismo, dice nuestro programa de recuperación que nosotros pasamos por vidas de personas que no son culpables. Torcemos la vida de niños. Destruimos la vida de nuestros padres, de nuestras esposas, de todas aquellas personas que nos rodean, amigos, patrones. O sea, yo con mis compañeros muchas veces, para insistir sobre esta situación, acerca del problema que tenemos, parece ser que se nos olvida muy rápido nuestra situación en la cual, o en nuestra condición en la cual habíamos llegado a Alcohólicos Anónimos, y empezamos a darnos cuenta de la situación en la que hoy tenemos que ver este problema acerca de nuestra enfermedad. Entonces dice que muchos de nosotros nos vamos a querer aferrar a nuestras viejas ideas, pero los resultados van a ser nulos. Si yo hasta la fecha, estando mucho tiempo dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos o un grupo de CCA, no he tenido éxito, pues es porque sigo aferrado a mis viejas ideas. No ha habido y no ha operado un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de actuar. O sea, tiene que haber ese cambio. Ese cambio es necesario. Y no es una proposición que se quiera dar, no es algo que yo quiera hacer. Es algo que se tiene que dar a medida que yo me dé cuenta del problema que tengo a través de nuestra enfermedad. Dice Alcohólicos Anónimos, después de haber llegado a AA, ya nos dimos cuenta que tenemos otros problemas además del alcohol.
Ya nos dimos cuenta que tenemos otro problema, además de la comida, de algunas sustancias. Nos tenemos que dar cuenta, tenemos otros problemas. Y tenemos que darnos qué problemas reales son los que tenemos. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta que uno de nuestros mayores problemas es el egoísmo. Y aquí ya entrando en tema, en el capítulo 5, que es a lo que nos invita a analizar realmente nuestra enfermedad, nuestro problema. Y aquí por ejemplo, discutiendo con algunos compañeros que mencionaban que la enfermedad era trifásica, yo les mencionaba hace rato que si podemos echar un vistazo a nuestro libro, nos va a indicar que nuestra enfermedad es de mente y cuerpo. Pero en el capítulo 5 ya nos habla de la enfermedad espiritual. Más adelantito vamos a hablar de eso, y es donde la gente se confunde, pero ese problema es de los seres humanos. Ese problema no es de los alcohólicos, ese problema es de las personas, es de los seres humanos. Todos tenemos problema de egoísmo, y aquí vamos a entrar en tema con la situación en la que nos empezamos a dar cuenta, en donde ya los grupos de CCA, de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, todos los grupos de la corriente de 12 pasos que se dirigen precisamente por nuestro programa de recuperación, aquí es donde todos encajamos. Aquí es donde todos nos damos cuenta que tenemos este problema a través del egoísmo. Entonces, nos dice nuestro programa que lo primero que tenemos que darnos cuenta o convencernos es que una vida llevada a base de fuerza de voluntad no tiene futuro. Esto quiere decir que nosotros somos personas que actuamos bajo impulsos. Nosotros todo lo sabemos. Nosotros ya tenemos las respuestas. Y nada más actuamos bajo impulso. No somos guiados, no somos orientados. Buscamos caminos fáciles y cómodos. ¿Cuántas veces no vamos y platicamos con los padrinos y queremos que nos resuelvan nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos problemas en la vida y le platicamos a un amigo y que nos indique qué es lo que tenemos que hacer? Es muy cómodo para nosotros. No nos gusta descubrir, no nos gusta desarrollarnos, pero es por el egoísmo. Es porque de alguna manera no hemos comprendido el primer paso. Tenemos que admitir que somos impotentes. Nosotros no tenemos la capacidad. Hasta que no te humilles así, vas a pedir ayuda. Hasta que no te humilles así. Dice Bill W., ya nuestros padrinos nos dijeron que somos víctimas de una obsesión mental, tan sutilmente intensa que ningún poder humano la va a destruir. Ningún poder humano, nadie. Ni yo mismo puedo quitarme la enfermedad. Solamente un poder superior. Y no estamos hablando todavía de Dios. El poder superior, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, en el tercer paso, dice que los que llegamos a un grupo como este de CCA, de AA, hemos confiado nuestras ideas de lo que nosotros pensábamos que es el alcoholismo, o que lo que nosotros pensábamos que era el problema de los comedores. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado en esta situación? ¿Cuál es nuestro problema real? Ustedes lo deben de identificar. Y no es el problema como ahora lo conocemos a como nos imaginamos antes de llegar a CCA. En CCA nos han indicado cuál es realmente nuestro problema. Recuerdo hace mucho tiempo con unas compañeras que trabajé en comedores compulsivos. Eran los inicios de aquel grupo y siempre había el conflicto de no saber cuál es el problema real de los comedores, ¿no? Y muchas compañeras decían que el problema estaba en no comer demasiado. Entonces, muchas de ellas decían, bueno, pues yo me puedo comer un pastel. No sé si eso sea cierto, ¿no? Lo que sí es cierto es que una vez que probaban el azúcar, su organismo les exigía seguir consumiendo sin parar. Y había un efecto en ellas que provocaba el azúcar. Y cuando dejaban de consumir, pasaban a un estado de estar inquietos, irritados y descontentos. Igual que el alcohólico. Entonces el engaño muchas veces me dice, como a mí, como alcohólico, tómate una, no pasa nada. Nada más un traguito, nada más un pedacito, nada más una rebanada. Al cabo nada más es una, ya llevas tanto tiempo. O sea, como de alguna manera el problema siempre me va a mentir y siempre le voy a creer. Me va a engañar. Estamos ante un enemigo más astuto y más grande que nosotros. Por eso es importante el capítulo 5, porque así es como trabaja, no es como yo quiera. No es como yo le quiera hacer, no es como yo me imagine, no es como el empezar a depender de mi gran conocimiento.
tengo que admitir que soy impotente. Yo no puedo. Ustedes sí pueden. Ayúdenme. Pero si me van a ayudar, tiene que ser con los principios y las bases de nuestro programa, no con las grandes ideas del padrino. Porque aquí empieza muchas veces esa situación de la dependencia, de querer que te resuelvan tus problemas. Empieza en muchas ocasiones el manipuleo. Tenemos que ser hombres libres, aprender a tomar decisiones, empezar a confiar en la gente, empezar a confiar en personas que de alguna manera, como los primeros 100 que escribieron estos libros, se desarrollaron, empezar a confiar en eso. Entonces es importante que nos demos cuenta, como padrinos, como compañeros, como miembros de grupos, que tenemos que retomar nuestro programa de recuperación y dejar de dar nuestros puntos de vista. Yo creo que es así, yo me imagino que es así, mi padrino me dijo que es así. Y a veces nos imponemos a los demás. Y quien no esté conmigo está en contra de mí. Y empiezan las divisiones en los grupos. Para que un matrimonio funcione, necesita tener una base. Siempre está la lucha del poder. Y quien más imponga es el que más va a ganar. Y lo mismo en un grupo. Para que un grupo tenga éxito necesita haber una base. Tenemos que hacer a un lado el egoísmo. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que manejarnos por principios. Hoy en la actualidad ya hay grupos donde nada más entran mujeres. Hay grupos donde nada más entran hombres. Hay grupos donde nada más hay homosexuales. Hay grupos donde nada más hay pura división. No nos estamos tratando como seres humanos, como enfermos. Ya empieza a haber divisiones por las grandes ideas de los demás. Esto fue desde los inicios de Alcohólicos Anónimos, cuando aquella persona hablaba mal en contra de Dios y la junta se decía, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Decidieron dejarlo, decidieron que permanezca. La única respuesta que tuvieron, ¿qué haría el Todopoderoso? ¿A qué le tenemos miedo? Y ese es un problema que tenemos muy grave. Pero es nuestro egoísmo que trata de imponer. Y muchas veces tratamos de argumentar a base de nuestros impulsos, de nuestros deseos, lo que realmente pretendemos. Entonces, ir conociendo un poco acerca del egoísmo. Dice nuestro programa que si nosotros, más bien que toda la gente así trata de vivir. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Dice, y aquí nos menciona Bill W., que nosotros somos como actores. Tratamos de dirigir el escenario. Que las personas sean como yo digo, que las personas piensen como yo quiero, que todo sea como yo me imagino, que el día sea como yo lo espero. Y fíjense qué tan grave es el egoísmo, que hasta me pongo la máscara de bondadoso, de amable, de atento, pero nada más para lograr mis propósitos egoístas mezquinos. Es el egoísta. Es el egoísmo y yo no me doy cuenta. Y de esa manera siempre he vivido, tratando de siempre sacar ventajas. Ese ha sido el fracaso de mi vida. El fracaso de tu vida no es beber. El fracaso de tu vida no es comerte una rebanada de pastel. El fracaso de tu vida es que sigues sin beber y sigues sin consumir. A lo mejor estás en abstinencia, pero llevas una vida detestable, miserable, donde no se encuentra sentido, donde no hay ninguna razón. Entonces, el empezar a ver esta parte de nuestro egoísmo, pues muchos de nosotros queremos hacer las cosas y que los resultados sean como yo los espero. Y en eso nos vamos a esforzar. Entonces llegamos a un grupo de Alcohólicos Anónimos, a un grupo de CCA, y le queremos robar el secreto a las cosas, cómo hacerlo. Y nos empezamos a decir, lejos de la sugerencia de Alcohólicos Anónimos, pues yo le hago como le hace mi padrino, yo le hago como la persona que viene de vez en cuando, y así nos la llevamos. Tratar de agarrar lo que otros tienen, que mejor me convengan, y no hacerle caso a nuestro programa de recuperación. Tampoco dice que hay que ir diario, ¿eh? Esto es solo por hoy. Y solo por hoy es la reunión. No sé si tengas que ir diario, 7 días a la semana. Hay quienes están todo el día y tampoco encuentran resultados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestro programa de recuperación. Una vez escuchando un comentario sobre una participación que habían invitado a un psicólogo, decía el psicólogo
que nosotros los alcohólicos anónimos éramos tan dependientes del alcohol y de las drogas y todas esas cosas, dice, pero todas ahora son dependientes del grupo. Y de verdad que quien no conoce de esto, o quien se ha dado cuenta de la importancia que es ayudar a otro, pues hay personas que por participar con nosotros cobran. Nosotros no cobramos un peso. Nosotros lo hacemos por agradecimiento. Nosotros no vamos al grupo a ver qué nos dan. Nosotros no estamos en los grupos a ver qué saco. Nosotros hemos entendido que solamente dando es como se recibe. Solamente dando a los demás es como vamos a recibir. Y de alguna forma Alcohólicos Anónimos nos lo viene expresando, que tenemos que trabajar con otras personas. Si queremos encontrar la solución, tenemos que ayudar a otros, tenemos que entregarnos a otras personas. Por eso es la importancia de ver cómo trabaja nuestro programa, no cómo quieres tú que trabaje, no cómo te imaginas que debe de trabajar, no cómo te gustaría que fuera. Recordemos que somos personas muy sentimentalistas, somos personas muy razonadas, no queremos ser dirigidos. El alcohólico es un terco extremo, es necio, es testarudo y no le gusta ser dirigido por nada ni por nadie. Entonces nos enfrentamos al hecho, o Dios es todo o Dios es nada. ¿Qué vamos a decidir? Tomando en cuenta que nosotros los alcohólicos estábamos a un paso de la muerte, que ya habíamos perdido todo lo que vale la pena en la vida. Y lo que hoy tenemos es ganancia. ¿Qué vamos a elegir? Nada más tenemos esos dos caminos: vivir sobre una base espiritual o pagar las consecuencias a nuestra terquedad, a nuestra necedad. Entonces el programa nos invita a darnos cuenta que somos personas sumamente muy egoístas, que nos gusta hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad está basada en nuestros deseos. Y este capítulo nos empieza de alguna manera a llevar a que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Yo no sé ustedes cuándo hicieron su tercer paso, pero el tercer paso se hace diario. Dice una compañera, es que yo lo hice hace 3 años. No, se hace diario. Y para de alguna forma empezar a ver esta parte, aquí tengo el libro a la mano y dice cuando se hace un tercer paso. Les voy a leer lo que viene en nuestro libro de recuperación. Dice: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellas quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Fíjense, ya de alguna manera, si nosotros seguimos creyendo en Dios, porque muchas veces son esas situaciones cuando llegamos a los grupos. Hay muchas personas que siguen creyendo de la misma manera como creían antes de llegar a AA, a CCA. Y dicen, en mi caso personal, mi poder superior es tal. Y yo siempre he creído así. ¿Qué cambio ha habido? La solución está en un cambio psíquico. La solución está en un cambio de ideas. La solución está en un cambio de mentalidad. Si sigues creyendo igual que desde antes de llegar a AA, CCA, tu idea sigue siendo la misma, ¿qué cambio ha habido? Entonces, dice, Dios, me ofrezco a ti. Fíjense cómo ya de alguna manera ya nos está invitando a tener una idea diferente para como muchos nos enseñaron la idea de Dios. A mí siempre me enseñaron la idea de Dios de pídele. Tú pídele. Tú ten fe y pídele. Alcohólicos Anónimos, para empezar, no nos lleva no nos mete la fe. Primero nos hace creer, nos hace trabajar y como resultado nos lleva a la fe. Pero aquí en este caso nos dice, Dios, me ofrezco a ti, ya no le pido, ofrécete. Entonces, Dios, me ofrezco. Hoy me voy a ofrecer a Dios. ¿Cómo se ofrece uno a Dios? Dice el tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como cada quien lo conciba.
Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas. Nuestras voluntades son nuestros pensamientos, nuestras vidas son nuestras acciones. Entonces, Dios, me ofrezco a ti, me estoy ofreciendo en el pensamiento, en la idea. Hay una idea mejor que la mía. Hay mentes mejores que las mías. Hay ideas a base de un programa mejor que las mías. Ofrécete ahí. Dios, me ofrezco a ti para que tú obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice después: líbrame de mi propio encadenamiento. El encadenamiento es empezar siempre en mí, siempre yo, siempre lo mío. Yo voy al grupo por lo mío. No me voy a meter al grupo para que me vaya bien. Voy a encontrar una mujer para estar mejor, siempre pensando en mí. Vamos a trabajar por nosotros, vemos a nuestra familia por nosotros, hacemos todas las cosas por nosotros. Egoísmo total, egoísmo puro. Digo, no sé si sean cosas buenas o malas, ¿no? Pero de alguna manera no es nuestro programa de recuperación. Y que siempre hemos vivido de esa manera, siempre empezando en el yo. Inclusive la reflexión de ayer en Alcohólicos Anónimos mencionaba, no sé si fue ayer o antier, ¿fue antier, verdad? Antier hablaba del yo, mi. Esas personas que todas estamos concentradas en el yo y en el mí. Todo es para mí y todo lo que pienso es para lo que haga yo. Aún bien intencionados. Entonces ese es el problema que tenemos. Dice, líbrame de mi propio encadenamiento. Hoy, ¿por qué fui al grupo? ¿Para estar bien? Pues no es para eso. Al grupo se va para ver qué podemos hacer por otro ser humano. ¿Por qué fuimos a trabajar hoy? Eso, porque hay gente que depende de nosotros. Imagínense, con nuestro programa de recuperación fuéramos mejores trabajadores, siempre pensando en la empresa, no pensar nada más en mi sueldo. Y la gran mayoría vamos nada más por el sueldito. Hasta nos vamos a fumar al baño. Y ahí nos estamos comparando con los demás. Y si menos trabajan, yo también no trabajo. Siempre pensando en mí. Hasta le echo muchas ganas. ¿Y saben para qué le echo ganas? Para que me dejen un mejor puesto. Y si no me lo dan, me resiento. Y ya no trabajo igual. Entonces dice, Dios, me ofrezco a ti para que tú obres en mí. Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. La voluntad de Dios es que nos relacionamos mejor con los seres humanos, que tengamos mejores relaciones como seres humanos. Compañeros, hay alguien que no nos lo va a permitir. Y ese es el resentimiento. Y ese es el temor. Y aquí Bill W. ya nos empieza a indicar en el tercer paso, si realmente estamos dispuestos nosotros a vencer este problema del alcoholismo, este problema de los comedores, solamente es a través de una experiencia espiritual. Hay uno que tiene todo el poder, decía hace rato. Dios, ojalá y lo encuentres. Tú lo tienes que encontrar, tú tienes que caminar a través de los pasos. Muchas gente se van de Alcohólicos Anónimos, muchas gente se van de CCA, porque creen que aquí no encuentran nada, porque creen que aquí ya no hay nada. Lo malo de esto es que nunca trabajaron el programa como nos lo indica. Esto nos va a llevar a una experiencia espiritual. Al final de nuestro libro, Alcohólicos Anónimos le dan un reconocimiento, el premio Lasker, por este enfoque terapéutico único y sumamente acertado de este problema del alcoholismo. Es una maravilla el programa de los Alcohólicos Anónimos, no de los alcohólicos, el programa de 12 pasos. Nada más que los 12 pasos que ustedes conocen y que yo conozco en el libro, esos salieron 13 años después. Necesitamos el libro de texto. Ese es el inicio de nuestro programa. Allí está resumido cómo las personas se recuperaron. Esa es la base, por eso se llama Texto Básico de Alcohólicos Anónimos. Ese es el primer libro, ese es el que nos va a recuperar. El 12 y 12 es un complemento al libro de texto. Es importante darnos cuenta. No se trata únicamente de leer y de grabarse las cosas. Es una experiencia espiritual, algo que tenemos que vivir. Solamente que primero toquemos fondo. Solamente que deseemos realmente, sinceramente, tratar de practicar el resto del programa de la mejor manera que podamos. No vamos a ser santos,
pero sí tenemos que esforzarnos. La mente egoísta dice, yo no voy a ser santo. ¿Ya para qué? Así es el egoísmo. Siempre tenemos que esforzarnos a lo mejor, a lo que hoy conocemos. Por eso a medida que uno se va dando cuenta, con los padrinos, con los compañeros, a través de ir en nuestro programa día a día y trabajando con otros, Dios nos irá revelando más constantemente. Pero es una entrega diaria, día a día. Por eso el tercer paso se hizo en la mañana. Por eso el tercer paso se hizo antes de iniciar la reunión. Dios, me ofrezco a ti en cada momento de mi vida. Dice nuestro programa, es una forma de vivir. No es una forma de platicar, de leer. Es hermoso leer, es hermoso platicar, es hermoso compartir. Pero esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que estos principios se arraiguen en nuestras vidas. Que tenemos que vencer el egoísmo. Si con ir a una reunión, compañeros, con los consejos del padrino, con los consejos de la abuelita, de la mamá, muchos ya nos hubiéramos recuperado. ¿Cuántas veces no nos dice el padrino, pórtate bien, hijado, échale ganas? Pues no sabemos ni lo que está diciendo. ¿Cuántas veces te dijeron no comas y sigues comiendo? ¿Cuántas veces me dijeron no bebas y sigues bebiendo? ¿Cuántas veces me dijeron deja de fumar y sigo fumando? Compañeros, solamente dando es como se recibe. Dios va a vencer el problema, no nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ponernos en condiciones. Ponernos en esta condición del egoísmo, de darnos cuenta que lo tenemos y que deseamos vivir en la manera en como Él quiere que vivamos. Pero el egoísmo no nos lo va a permitir. El egoísmo se presenta en los celos. El egoísmo se presenta en la vanagloria. El egoísmo se presenta en las vanas ilusiones. El egoísmo se presenta de muchas formas. Entonces el señor Bill W. nos dice que para que nos demos cuenta de esta situación y que esto sea más efectivo, compañeros, tenemos que hacer un inventario personal. Y el inventario personal, compañeros, se hace como viene en el libro de Alcohólicos Anónimos. Esto viene en la página 61. Si al rato tienen su libro, lo pueden abrir y ahí nos indica exactamente cómo se hace un inventario. Hay personas, pues no sé, se van a otros lugares a hacer inventarios, hacen inventarios de otra forma, no sé. Muchos dicen, es que sí sirve, padrino. Pues es que todo sirve, ¿no? Todo está bien, para el que no conoce nada, cualquier cosa está bien. Pero para el propósito que nosotros tenemos, este programa es efectivo. Vamos a analizarlo. Dice que nuestras dificultades, son básicamente producto de nosotros mismos. Todas las dificultades que tenemos es producto ¿de quién? De mí mismo. Pues no me he dado cuenta. Normalmente culpo a mi esposa, normalmente culpo a mis hijos, normalmente culpo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de grupo. Todos tienen la culpa menos yo. Todo lo que estamos pasando es producto de nosotros mismos. No lo creemos, no lo podemos ver. El señor Bill W. nos dice, si toda la vida has vivido engañado, ¿quién te dice que no estás engañado ahorita? Hemos vivido engañados por mucho tiempo. Lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Y nuestras mentiras las hacemos verdades y somos maestros para mentir. Muchas veces las gentes dicen, es que los psicólogos no sirven. Los psicólogos son excelentes, los psiquiatras son maravillosos. Pero para un mentiroso como nosotros, los alcohólicos, los drogadictos, no nos pueden ayudar. No porque no sirvan, sino porque el alcohol, la droga nos hace astutos, nos hace hábiles. Yo no sé si han escuchado, dicen, son bien habilidosos. No es que seamos habilidosos, es que así nos hace la droga y el alcohol. No, somos una chulada, buenos para mentir, para fingir. Somos los maestros de la mentira. Y es una realidad. Entonces, a través del tiempo, pues tenemos que darnos cuenta, dice, cuando asumimos sinceramente esta actitud de que Él va a ser el patrón, Él es el que nos va a dirigir ahora, ya no nosotros, ya no nuestras mentes maestras,
ya no nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Primer paso, admitimos que somos impotentes. Lo voy a estar recordando cada rato porque se nos olvida y nos embriagamos en la vida y nos embriagamos en todas las cosas y no atendemos. Somos soberbios, somos arrogantes, queremos dirigir la vida, queremos dirigir el espectáculo, decimos cómo tienen que ser las cosas, decimos cómo va a ser la vida, a los demás los queremos dirigir, a los demás los queremos, o sea, todo lo queremos organizar. No aceptamos la voluntad. Además no sabemos ni cuál es. Entonces, el empezar en nuestro tercer paso, para darnos cuenta de la idea de que cuál es el propósito, pues nos hace que hagamos un inventario honrado y dice que primero vamos a buscar las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos han llevado a nuestro fracaso? Y aquí nos empezamos a dar cuenta, nos pide que hagamos un inventario escrito, lo tenemos que hacer por escrito en una hoja de papel y vamos a empezar con los resentimientos. Esto tiene un propósito, compañeros. Solamente es un examen. El cuarto paso no nos va a dar la solución. Mucha gente dice, nada más que hagas tu cuarto paso, vas a ver lo que te espera y nos quieren amenazar. Y otros dicen, no más que hagas tu cuarto paso, te vas a recuperar y casi vas a ver a Dios. Tampoco, ni una ni otra. El cuarto paso nada más es un examen para darnos cuenta cuáles son las causas que nos han llevado a nuestro fracaso. Solamente hay 3 cosas que a nosotros como seres humanos pues nos afectan. Cuando se meten con nuestra cartera, cuando se meten con nuestra sexualidad y cuando se meten con nuestro amor propio. Estas 3 cosas, cuando se ven amenazadas o lastimadas, nosotros reaccionamos. O sea, es importante que empecemos a darnos cuenta de nuestro inventario. Y vamos a hacerlo como dice el libro de Alcohólicos Anónimos, es importante. Miren, hay algo que al final de nuestro libro, en la experiencia espiritual, nos indica que para que una persona siga en la ignorancia, en la perpetua ignorancia, dice que el principio consiste en despreciar antes de investigar. Así que si muchas personas ya hicieron cuartos o quintos pasos en la hacienda y esas cosas, bueno, pues está bien. ¿Por qué no lo queremos hacer como dice? ¿Por qué no lo hacemos de la manera más sencilla? ¿Por qué no hacemos esa proposición? ¿Por qué no lo analizamos? El cuarto paso se hace solo. Hay que inventariarse. Y lo primero que nos indica, estoy resentido con la persona. La causa, sin analizarnos, sin psicoanalizarnos, nada más de una manera sencilla. Estoy resentido con mi mamá, un ejemplo. La causa se mete en mi vida, me quiere mandar, me grita, me quiere ordenar. Y ahí voy a poner después en la tercera columna en qué me afecta. Y después voy a ver, dice nuestro programa, y yo lo he analizado, dice que la primera cosa aparente es que la gente nos domina, que la gente está equivocada. Y es a donde muchos llegamos. Y la gente va a seguir igual. Aquí el problema es, ¿por qué yo he permitido todas estas cosas? ¿Cuáles son las cosas que me afectan? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a corregir? Entonces hacer un poco mención acerca de nuestro programa es analizar. Entonces el capítulo empieza de esa manera. Rara vez vemos fracasar a una persona que siga concienzudamente el camino, nuestro camino. Concienzudo es bien analizado. Hay que analizarlo bien. Miren, compañeros, de esto dependen nuestras vidas. De esto dependen las vidas de otras personas. No estamos exagerando, así es. Hoy lo más importante para nosotros es recobrar nuevamente la vida. Hoy para nosotros lo más importante es empezar a descubrir que hay algo mejor. Alcohólicos Anónimos nos ofrece y nos promete vivir en paz, ser personas útiles, vivir felices y contentos. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Los que todavía siguen aferrados con la idea material, no tenemos ningún problema. Nosotros éramos igual. Siempre estuvimos buscando, pretendiendo que lo que le iba a dar sentido a nuestra vida y a la felicidad
era el dinero, el prestigio y el poder. Nosotros los alcohólicos somos las personas que más hemos sufrido por ser tercos y obstinados en querer buscar esas cosas, atropellando a la gente que se atraviesa en nuestro camino. Y las hemos tenido y no ha sido suficiente. Y aquí empezamos a descubrir en nuestro programa de recuperación, en nuestro inventario, cómo a través de nuestros deseos insatisfechos atropellamos a esas personas. Por eso empezar a analizar por qué actúo de esta forma, por qué me comporto de esta forma, por qué de alguna manera estoy insatisfecho. Darnos cuenta, hay personas que dicen que los instintos es el problema. El instinto es bueno y es necesario, es un don de Dios. El problema no está en el instinto, el problema está en el deseo. Dice que el deseo te desborda, te conduce a ciegas. Ese es el problema. Entonces, viendo nuestras vidas reflejadas aquí, pues solamente con el poder de la mente no nos vamos a recuperar, compañeros. Tenemos que trabajar. Esa es la mala noticia. A mí me hubiera gustado mucho nada más estar de grupo en grupo, de amigo en amigo y de brazos en brazos. Pero nada más se salva el día. Tenemos algo más que hacer. Y es empezar a darnos cuenta de la oportunidad que tenemos dentro de nuestra comunidad. Una comunidad que está ofreciendo y que está dando la recuperación a miles de personas. Tenemos trabajo que hacer. Hay mucha gente que no cree en los grupos de 12 pasos. Hay mucha gente que se ha alejado. Quienes más hemos negado la oportunidad de la recuperación hemos sido los miembros de los grupos. Empezando a decir que la recuperación no existe. No sé de dónde sacaron esa tontería. Desde el inicio de nuestro libro dice que nos vamos a recuperar. ¿Para qué van si no creen? Todo empieza por una creencia. Si no crees, ¿para qué vas? Tenemos que empezar a creer, tenemos que empezar a retomar y empezar a actuar y ser un testimonio, porque tiene que ser efectivo en mi vida. Yo estuve trabajando con unas compañeras de comedores compulsivos pensando que yo no tenía el problema. Cuando uno deja de beber, cuando uno se deja de drogar, se disparan otras cosas terribles. Y en mi caso, pues era comer y comer y comer y comer y comer. Yo decía, yo no tengo el problema porque no lo tenía. Yo me podía comer 15 tortas y no tener problema. Y decía, yo no tengo el problema. El problema fue cuando me quise poner abstinencias que no pude. De ese entonces para acá empecé a reconocer muchas cosas. Y hoy en la actualidad pues he bajado, mínimo son 20, 23 kilos he bajado. Pero no he bajado 23 kilos en dietas. No he bajado 23 kilos con mi cara de mártir. Dice nuestro programa que cuando nos componemos espiritualmente, cuando nos componemos espiritualmente, nos componemos física y mentalmente. Ya tenemos una enfermedad. Ahora tenemos la enfermedad del espíritu. Esta terrible enfermedad del espíritu. Y la manera de descubrirlas a través de los resentimientos. Entonces, imagínense el problema en el que yo estaba metido sin darme cuenta, ¿no? Y hoy les puedo decir que sin ningún problema puedo evitar muchas cosas. En el caso del alcohol no ha sido así. En el caso del alcohol lo tengo bien identificado. Es mi problema y ni una gota puedo beber. Pero en el caso de comer, por ejemplo, azúcar y estas cosas, pues lo puedo hacer y sin ningún problema. Y la puedo dejar sin ningún problema. Me di cuenta que no tenía el problema. Me di cuenta muchas cosas como de alguna forma no ponía atención y no era vigilante de las cuestiones en las cuales yo estaba viviendo. Yo siempre me he excusado en los problemas de mis hijos, me he excusado en los problemas del trabajo, siempre tengo un pretexto para justificar pues mi manera de consumir, mi manera de drogarme, mi neurosis, todas las cosas que de alguna manera pues han sucedido en mi vida, pues las justifico fácilmente. Pero entonces el problema está ahí, el problema está en que tenemos que empezar a identificar nuestros resentimientos, hacer una lista de resentimientos, hacer una lista de temores, y ahí vamos a empezar a darnos cuenta cuáles son las cosas que nos afectan. Mencionábamos, y lo menciona nuestro libro, que solamente es la cartera, el amor propio y la sexualidad. Cuando estas cosas se ven amenazadas o lastimadas, nosotros vamos a reaccionar. Entonces hay que estar atentos en esta cuestión, inventariándonos
con nuestro cuarto paso, hacer un examen minucioso y de alguna manera seguir esta situación del cuarto paso, platicarlo con tu padrino, ¿no? Analizarlo con él, no que me lo lea, no que de alguna manera, sino que me ayude a descubrir cuáles son las causas, cómo es mi comportamiento, porque tenemos que recordar que en el paso anterior decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, y significa que vamos a tener mejores relaciones con los seres humanos. ¿Qué son las cosas que no me permiten tener una buena relación con los seres humanos? Por ejemplo, yo no sé tener una relación con mi mamá, yo parezco su esposo de mi mamá. A veces la quiero mandar, a veces la quiero golpear. De mis hermanos no sé ser su hermano. Muchas veces estas cosas mencionamos en el grupo. A veces no sé ser padrino, a veces me siento el papá de los ahijados. Los ando regañando, los ando correteando, les ando diciendo. No sé jugar el papel que me corresponde en la vida. Soy muy metiche en la vida de los demás. Y bien intencionado. Entonces, imagínense por mis comportamientos, cuántos problemas no tengo en la vida por no saber jugar el papel que me corresponde. Yo siempre con buenas intenciones, pero no sé saber, no sé qué papel me corresponde en la vida. Yo ya de ahora tengo hijos y tengo que aprender a ser padre. Tengo una esposa y tengo que aprender a ser esposo. Yo no soy su hermano, yo no soy su amigo, yo no soy su papá, soy su esposo. Y como tal, pues debo de aprender, saber qué me corresponde hacer en la vida. Igual como padrino, tengo que saber qué me corresponde hacer. Dice la reflexión de 29 de octubre, 28 de octubre, 30 de octubre. Uno de los últimos días de octubre hay una reflexión donde dice que nosotros, como miembros de Alcohólicos Anónimos, no somos asesores financieros. Nosotros no somos personas que les tengan que decir a los demás cómo tienen que vivir. Nosotros no nos metemos en la vida de los demás. Nosotros no les indicamos cómo tienen que vivir. Nosotros les demostramos a través de los pasos cómo hemos resuelto nuestros problemas. Esta es la importancia, compañeros, de darnos cuenta. Es el de 31 de octubre. Como miembro de AA y como padrino, yo sé el verdadero daño que puedo causar si cedo a la tentación de dar opiniones y consejos sobre los problemas médicos, matrimoniales o religiosos de otra persona. Yo no soy doctor, ni consejero, ni abogado. No puedo decir a nadie cómo debe vivir. Sin embargo, sí puedo compartir cómo pude superar situaciones similares sin beber y cómo los pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos me ayudan a manejar mi vida. Esa es la importancia. En el grupo tenemos que aprender a meternos a desarrollar nuestro programa. Y nosotros mismos vamos a ver cómo enfrentarnos a la vida. Ya no tenemos esas dependencias. Para todo teníamos que hablarle al padrino. Y el padrino decía, sí, hijo, sí, ahijado, cuando quieras me marcas a las 3 de la mañana, no es posible. O luego en las juntas de los grupos dicen, si alguien trae alguna alegría, alguna tristeza, algo que ponga en peligro su sobriedad, la tribuna está a su disposición. No tendría por qué estar en riesgo. Dice nuestro capítulo que empezamos a trabajar. Rara vez vemos fracasar a una persona que siga concienzudamente nuestro camino. Compañeros, nosotros no vamos a fracasar si seguimos concienzudamente el camino. No tenemos por qué fracasar. Si lo hacemos a nuestra manera, sí. Si lo hacemos como queremos, sí. Pero si lo seguimos concienzudamente, no tenemos por qué fracasar. Es una realidad en la vida. Es una realidad en los grupos. Es una realidad en las gentes que se han recuperado. Pues vamos a seguir el camino. Vamos a seguir trabajando. Esa es la importancia. Recuperar nuestro programa de recuperación. No sustituir nuestro programa por las juntas. Las juntas son hermosas. No sustituir el programa por el grupo. El grupo es hermoso. No sustituir nuestro programa por otras cosas. Tenemos que ver nuestro programa de recuperación. Entonces es importante que empecemos a reconocer y a darnos cuenta la importancia que tiene nuestro programa. Empezar a trabajar juntos. Empezar el día a día. Buscar a un padrino, buscar a aquellas personas por las cuales me van a orientar y me van a guiar a través de los pasos, las dudas, todas estas cosas que empiezan a surgir a través del problema que tenemos. O sea, no está sencilla esta situación, no es fácil este problema. Bill W nos pone el ejemplo de que esto es sencillo. Dice, no es fácil,
no es difícil, pero sí nuestro programa es muy sencillo. La sencillez está en que sigamos las instrucciones nada más. ¿Qué situaciones en la vida va descubriendo uno tan hermosas y tan sencillas? Si nosotros nos dejamos guiar por lo que ya está establecido, es más fácil vivir. Pero si le queremos inventar, si nos aferramos a nuestras ideas, vamos a fracasar. Le digo a mi hija, me dice, es que es bien difícil. Le digo, no es difícil si vas a la escuela y te sientas. No es difícil si vas a la escuela y escuchas, pones atención al maestro, sales de la escuela y haces tu tarea, presentas tus trabajos. No va a ser difícil, es sencillo. Pero tú lo quieres hacer a tu manera, es imposible. Por eso nuestro programa, para nosotros, de alguna manera, querer salir del problema, por nosotros mismos es imposible. Pero si lo hacemos basado en las instrucciones que están en nuestro programa de recuperación, es sumamente muy sencillo. Así que nuestro programa, de una manera diseñado en el 5º capítulo, pues nos hace ver la situación de cómo se tiene que trabajar nuestro programa, que tiene que ser de alguna manera efectivo, dejar de jugar a ser Dios, dejar este egoísmo a un lado, empezar a darnos cuenta que no podemos ser esas personas impulsivas que hemos sido toda la vida. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a reflexionar, tenemos que empezar a concientizar. Hay algo que nos agrada mucho como miembros de Alcohólicos Anónimos, como miembros de la comunidad, cuando nos ofrecen la solución. Cuando nos ofrecen la solución, porque muchos pensábamos que necesitábamos ciertas características para podernos recuperar. Y esto no es cierto. Nosotros tenemos la misma oportunidad que cualquiera. Lo único que se necesita es buena voluntad. El deseo sincero realmente de empezar a buscar la recuperación. Dice el doctor Jung que para que se dé la solución necesitamos un examen de conciencia, la nivelación del orgullo y la confesión de las faltas. Estas 3 cosas son sumamente importantes. Nivelación del orgullo. Entonces los primeros pasos nos invitan a eso, para poder nivelar el orgullo. Y ya en el 4º paso, pues de alguna manera vamos comprendiendo todo lo que pues atañe a nuestros instintos, a nuestros deseos, a nuestros comportamientos, y que de alguna manera va siendo la manera de ir descubriendo el por qué actuábamos de la manera como actuábamos, ¿no? Hoy entendemos muchas cosas que de alguna manera, miren, a través del tiempo, a través de estar trabajando con nuestros compañeros dentro de Alcohólicos Anónimos, la gran mayoría de personas vienen con muchas culpas a los grupos. Tenemos que sacarlos de esos estados. El programa nos hace ver como víctimas. Y aquí podemos discutirlo mucho tiempo, pero así es nuestro programa. Dice que somos víctimas de una obsesión mental. Y nosotros muchas veces queremos llenar a las gentes de culpas. No son culpables. Hoy tenemos la responsabilidad de recuperarnos. Hoy tenemos la responsabilidad de trabajar. Hoy tenemos la responsabilidad de empezar a atender estas cuestiones para no tener esas recaídas. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que hay mucha gente que viene con culpa, que viene con vergüenza, que viene en muchas situaciones sumamente muy difíciles. Entonces, es importante que atendamos nuestro programa de recuperación, que hagamos nuestro inventario personal, que veamos esta situación del egoísmo y que pongamos de alguna manera en práctica pues, los pasos que de alguna manera pues, están mencionados en nuestros libros, y trabajando junto con nuestros padrinos pues vamos a ir juntos hacia el éxito que nos ofrece Alcohólicos Anónimos. Yo les agradezco mucho el que me hayan dado la oportunidad de participar. Gracias. Silvia, Nicolás, José Luis, ¿existe alguna posibilidad de recuperarse sin el poder superior? No existe. Aquí tendríamos que discutir un poco a qué te refieres de poder superior. En el primer paso nos dice que el poder superior es el grupo, y el grupo nos lleva a los pasos, y los pasos nos llevan a conocer a Dios. Entonces, no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de un poder superior o de Dios como tú lo concibes? El concepto que yo tengo de un poder superior
es un Dios de poder, pero tiene que ser un poder que me lo otorgue a mí, para yo poder hacer las cosas. Mi concepto de un poder superior, en este caso yo ya le puedo nombrar por el tiempo, por el compartimiento que he tenido y por las cosas que han sucedido en mi vida, puedo llamarle Dios. Entonces ya, pues de aquí de alguna manera, empezar a tener el concepto que para mí es Dios, pues ha sido a través de ir preguntando, dándome cuenta, asistiendo, y la verdad es que la única manera en que he podido adquirir este concepto ha sido a través de ustedes. Tengo una ahijada que no cree en nada y dice que es absurdo creer, y por esa es la pregunta que hizo hace rato. Sí cree más que nosotros, cree en ella misma. ¿Los ateos se pueden recuperar? Claro. ¿Cómo? Practicando nuestros principios. Aunque no crean en un poder superior. Es que ustedes cuando hablan de un poder superior se están refiriendo ya a Dios. Y Alcohólicos Anónimos al principio no toma al poder superior a Dios, sino al grupo de Alcohólicos Anónimos. Esto fue a través del tiempo donde Bill W., como ustedes bien saben, se recuperó a través de los grupos Oxford, grupos cristianos. Entonces, cuando surgió el movimiento de Alcohólicos Anónimos, las personas que no creían, pues de alguna manera, en una deidad, le dijeron a Bill W. que quitara esas cosas de Dios, porque si no le iba a quitar las oportunidades a muchas personas de recuperarse que no creyeran en Dios. Entonces, por eso al principio nosotros no mencionamos a Dios para nada. Los pasos nos llevan a conocer a Dios, pero nosotros no hablamos ni hacemos apología de Dios. El poder superior es el programa de los Alcohólicos Anónimos, el programa de 12 pasos, y el programa me va a llevar a Dios. Dice Rosestela, ¿cómo puedo avanzar en los pasos si camino del primero al tercero, pero el cuarto no me creo capaz de hacerlo? ¿Cómo llego a este paso? Es como ir a la escuela. Si quieres entrar a cuarto no vas a saber ni qué hacer. Pero si vas a primero y aprendes y pasas a segundo y pasas a tercero, cuando llegues a cuarto vas a querer ir. Es así lo mismo en los pasos. No quieres hacerlo ahorita porque no tienes la idea real de los primeros 3. O sea, uno te va a llevar a otro, no es de que quieras, así es. Entonces, ¿cuándo se hace? Pues cuando estés preparado. No lo tienes que hacer ahorita. Es más, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Pero si te esmeras un poquito en el primer paso, en el segundo y en el tercero, sin duda lo vas a hacer. Y hasta con gusto. ¿Se puede hacer un cuarto paso sin hacer antes los demás? Pueden hacer lo que quieran, pero no va a funcionar. Se tiene que hacer primero lo primero. Primero el primero, luego el segundo, luego... Es como jugar avioncito. Primero lo primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No se puede hacer nada sin el anterior. El programa es una forma de vivir bajo la comprensión. Entonces se tienen que realizar pues para que se puedan comprender. ¿Y como para qué lo haríamos el cuarto paso? O sea, ese es el problema, que hemos escuchado muchos de muchas personas y no sabemos ni para qué son los pasos. Entonces sería cuestión de descubrir. Haz el primero, da el primer paso, pasas al siguiente y te vas a dar cuenta que sigue el tercero y así. Se va volviendo una necesidad y un deseo porque en cada paso vamos descubriendo lo maravilloso que es de cada paso. Lucía dice, leí un libro de un comedor compulsivo y los pasos como los trabajó él. Pero él dice que en lo único que no está de acuerdo con este programa es que se nos cataloga siempre como enfermos, que siempre lo seremos. Miren, es que, por ejemplo, nosotros no catalogamos a las personas como enfermos. ¿Quiénes son los que determinan las enfermedades? Pues los médicos, y los médicos dicen que esto es una enfermedad. O sea, pues no sé, pues si el amigo está molesto porque nos catalogamos como enfermos, pues no sé, pues que le diga a los médicos, porque ellos son los que catalogan a los alcohólicos o a los comedores como enfermos.
La neurosis es una enfermedad, el comer compulsivo es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, la drogadicción es una enfermedad, dicho por la medicina, no por nosotros. Dice Mónica, en alguna ocasión una madrina ya me había dicho que hiciera el cuarto paso como tú lo sugieres, lo que está en el libro azul, pero una compañera del grupo me dijo que eso no era completo y que había que responder todas las preguntas de la guía en el programa de Al-Anon, que tiene más de 100 preguntas. ¿Cuál es el correcto? Esto ya nos sucedió una vez que fui a Estados Unidos, a Arizona, y con este problema de los cuartos y pasos y que unos los hacen de una manera y otros de otra, nosotros escribimos una carta a las oficinas de Estados Unidos de cómo realmente se hace un cuarto paso, y ellos nos contestaron que como viene en el libro ya pues, cada quien puede hacerle como quiera, como se imagine, como piensa, pero ¿por qué no probamos primero las cosas como son y después vemos los resultados? Entonces yo sugiero pues que se haga como es. Yo te puedo hablar por lo que yo he vivido, yo puedo hablar por lo que yo he probado, y este programa recupera. Nosotros sabemos algunas personas y estamos dando testimonio de que esto es realmente efectivo. Una pregunta respecto a lo que es el primer paso. Digamos que en cuestión de trabajarlo con el padrino, solamente es llegar y aceptar y reconocer, ok, sí, yo no puedo con esta adicción, o cuál sería el proceso como tú lo viviste o como se debería de trabajar. Yo creo que lo adecuado es concientizar, el descubrir realmente si tenemos el problema. O sea, a medida de que uno se va dando cuenta en el libro, como ustedes ahorita poníamos ejemplos y algunas personas se identifican o no, entonces tendríamos que poner en perspectiva quién es un enfermo, quién realmente tiene un problema, y nosotros darnos cuenta si lo tenemos. Es el único, en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, es la única enfermedad donde el paciente se tiene que autodiagnosticar. Igual ustedes en comedores compulsivos, nosotros ponemos el ejemplo de quién es un enfermo por esta situación, y cada uno de nosotros, el paciente, se tiene que identificar o no. Él es el único que se puede diagnosticar enfermo, nadie se lo va a decir, solamente él. ¿Por qué sigo recayendo con mis alimentos compulsivos si creo que ya toqué fondo de sufrimiento? Porque es que nosotros no tenemos que luchar contra los alimentos. A lo mejor es lo que te está pasando, tú estás tratando de controlar tu manera de comer. Pero lo que nosotros sugerimos es que practiques el programa de recuperación, y como resultado vas a vencer el problema. O sea, un combate mano a mano es muy difícil ganarlo. No vamos a poder. Primer paso, admitimos que somos impotentes, no podemos contra el problema. O sea, al enemigo hay que atacarlo por otros lados, no de frente. Y tú lo quieres atacar de frente. Se te sugiere el programa de recuperación. Apadrínate, busca un grupo, platica con tus padrinos y hacer manos a la obra acerca de lo del problema. Hay que ver el problema y buscar la solución. Entonces debo entender que no importa si sigo recayendo, si sigo consumiendo la sustancia, obviamente siempre que estoy haciendo el esfuerzo, a lo mejor hoy lo puedo conseguir una semana y vuelvo a recaer, pero lo sigo intentando, ¿es normal? Yo no sé qué tan normal sea estar recayendo teniendo un programa de recuperación. El problema no es la recaída, el problema es qué estás dejando de hacer. Ese es el problema. No estamos trabajando en nuestro programa de recuperación. En algo estamos fallando, tenemos que darnos cuenta. Aquí hay que meterle manos a la obra, al programa, al grupo, al apadrinamiento. Tenemos que tener la mente trabajando con otros, desconcentrándose de uno mismo. O sea, hay que estar activos, y es lo que nos sugiere el programa. ¿Qué se hace con un ahijado, por ejemplo, que sigue recayendo, tú como padrino? ¿Qué haces con ese servicio? ¿Continúas ahí insistiendo, atendiendo los llamados, o terminas por dejar el servicio?
Si él tiene buenas intenciones de dejar de consumir, lo ayudamos. Si él no quiere, lo dejamos en paz.